Muy bien, vamos a conocer un poquito más al doctor Ricardo. Ustedes saben de que hoy estuve pudiendo intercambiar alguna información con él, conociendo un poquito, y me gustaría presentarlo, ¿sí? Antes de que él pueda pasar con esta charla. El doctor Ricardo Pidux es médico laboral de Alimentos Granix, ¿sí? La gran mayoría quizás conocemos allí la industria de alimentos. Y también allí me pasaba también y compartíamos unos datos, es médico, también tiene un cargo, comparte un cargo allí en PAMI, ¿sí? Así que también está en esa gran obra. Tiene dos hijos, ¿sí? Dos hijos varones, a Lautaro y así a Gabriel. ¿Sí? Y por lo que me estuvo diciendo, ya hubo un hijo que lo estuvo ayudando con la tecnología también. Así que agradecemos también a la familia por apoyar y obviamente a su esposa, allí Valeria Rossi, también agradecemos porque detrás, mejor dicho, al lado Sí. de cada profesional hay una familia apoyando y acompañando. Así que agradecemos también a la familia del doctor Pidux. Muy bien, ahora sin más, queríamos que él pueda compartir esta charla informativa, que podamos disfrutar juntos. Recuerden mantener los micrófonos allí apagados, ¿sí? Para que podamos disfrutar juntos. Aquellos que pueden prender su cámara también es bueno, así nos podemos ver. Pero después, al final de la charla, vamos a poder interactuar juntos y ahí sí vamos a poder encender nuestros micrófonos y poder compartir, ¿sí? Así que, doctor, bienvenido, gracias por su tiempo y, bueno, el tiempo restante es suyo también. Buenas noches, ante todo, muy buenas noches para todos. Es muy confortable para uno poder transmitir o tener este medio de comunicación para cumplir con una de nuestras funciones como seres humanos, ¿no? El poder servir a nuestra sociedad, el poder ser útil para aquellos que lo necesitan. Bueno, ante todo, sin ningún lugar a duda, creo que soy producto de un milagro, ¿no? El hecho de que pueda estar aquí con ustedes compartiendo esta noche de esta charla es sin ningún lugar a duda por voluntad de Dios, porque las cosas como estaban de acuerdo a, a lo que me tocó vivir en esta pandemia fue algo muy comprometido mi salud, ¿no? Entonces, ante todo, quería compartirle un pequeño videíto que hizo mi hijo, donde muestra la evolución que tuve desde el momento que fui internado hasta el momento que llegué acá a casa, ¿no? Algo que ya este mes, el 29 de julio, se cumple un año de mi internación en la clínica, ¿no? Que de paso nací dos veces en la clínica. Nací el 9 de julio del 71 y, los primeros días de septiembre cuando me sacaron del respirador. Así que bueno, ahí mando el video. Bueno, estamos acá con Ricardo y queríamos cantarle y transmitirle un poquito de esta letra tan linda que dice que Dios está en la tormenta con nosotros. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener
la tormenta. It's the light, the night is stolen. When I'm slamming all doors you've opened, hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I let go, hold me again. When I don't feel like I'm worth defending. When I'm tired of my pretending. Hold on to me. When I start to break in desperation, underneath the weight of expectation, hold on to me. Hold on to me. Bueno, un placer de poder haber compartido un poco la evolución que tuve, ¿no? Fue algo bastante complicado, pero sin ninguna duda Dios está con uno y nos da la fuerza para salir, ¿no? Muchos me decían, no, eso es un escogido. Yo me siento como el más común de todos los pecadores, ¿no? Lo que sí me siento especial, porque la oración de muchas personas, de todos ustedes, ha hecho esta realidad de que yo pudiera estar de vuelta con mi familia, ¿no? Entonces, digo que soy especial por ustedes, ¿no? Entonces, bueno, agradecido a Dios por su providencia. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de la medicina y de la charla por la cual estamos esta noche reunidos, ¿no? Voy a poner un pequeño PowerPoint para ir guiándome un poquito de la charla. Ahí lo están pudiendo ver. Pásame la siguiente diapositiva. Bueno, ahí como vemos, la pandemia COVID-19 tiene una etiología, un origen, la cual está asociada al virus SARS-CoV-2. ¿Sí? Es un virus proveniente del reino viral del reino Orthonaviridae y la familia coronavirus, que tiene precisamente una información genética que se caracteriza por ser un virus ARN con su información genética que luego es traducida en la célula, ¿sí? En cuanto a la etiopatogenia, afecta a toda célula de tipo epitelial que tiene en su membrana celular un receptor que se llama C2. Eso específicamente es el receptor de angiotensina. Es un receptor que regula, entre muchas cosas, la inflamación, pero por sobre todo nuestra presión arterial. Por eso lo importante es ver justamente cómo, primeramente, la afección en pacientes de edad, sobre todo pacientes con afección de hipertensión arterial, afección cardíaca, y bueno, sumado también a la parte obviamente respiratoria, ¿no? Esto produce una lesión en la membrana que desencadena una inflamación, por lo cual esa inflamación se conoce como tormenta de citoquina, y una agregación plaquetaria que conduce a la coagulación intravascular diseminada. Eso afecta a todos nuestros órganos del cuerpo, ¿sí? Y nos ponen en ese grave compromiso, por lo cual
el paciente con un COVID grave debe afrontar, ¿no? Aparte de cuadros agudos, como puede ser un tromboembolismo de pulmón, en donde se obstruye la arteria pulmonar y, bueno, produce un colapso muy agudo donde el deceso es cuestión de minutos, ¿no? A veces da un lapso de tiempo donde se puede aplicar una serie de tratamientos donde algunos pueden llegar a salir, pero es un cuadro muy complicado, ¿sí? Y bueno, los accidentes cerebrovasculares propios que pueden producir la coagulación intravascular, los trombos, etcétera, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, bueno, esta afección que afecta a todo tipo de célula endotelial, porque la mucosa respiratoria, la digestiva, la parte que recubre la parte interna de los capilares, los vasos, tanto venas como arterias, tienen este tipo de célula. Entonces, al afectarse la célula, se produce toda esta alteración, ¿sí? Que produce que puede producir toda esta falla multiorgánica, ¿no? Que afecta a la parte digestiva, renal, cardiovascular y el sistema nervioso también. Cuando uno habla de la fisiopatología también tiene que entender la inmunidad, ¿no? Tenemos una inmunidad natural donde cada célula tiene su propio mecanismo inmune ante la invasión de un virus. Después tenemos una inmunidad enzimática a nivel sistémico, una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Cuando uno habla de inmunidad humoral, habla de los anticuerpos. Y la inmunidad celular justamente está constituido por las células de la inmunidad, ¿sí? La inmunidad natural es cuando un virus ingresa a una célula, activa un mecanismo que hay a nivel de receptores, a nivel de la membrana de las células, que dispara una señal en la cual el interferón, se le llama la cascada del interferón, actúa sobre nuestro mismo ADN, para que en este ADN se activen proteínas que van a estimular la inhibición de un ribosoma para que ese ARN, cuando ingresa al citoplasma, no se pueda replicar en el ribosoma y no genere el virus. A su vez, estimula enzimas que van a destruir ese ARN mensajero y las partículas virales que estén dentro de la célula, ¿sí? Eso sería la inmunidad natural, con lo cual cada célula respondería de manera inmediata cuando ingresa un virus, ¿sí? Y el interferón estimularía también la expresión sobre las membranas de la célula del complejo mayor de histocompatibilidad, para que todas las células del sistema inmunológico se alerten ante la presencia del virus y actúen en consecuencia para destruir el virus. Ahora, ¿cuál es el problema de este virus? Y de muchos virus, ¿no? Este virus precisamente tiene una proteína que al ingresar a nuestro citoplasma, una vez que interacciona con el receptor de angiotensina y se hace la molécula, el endosoma que entra al citoplasma, libera una proteína que inhibe la cascada del interferón. Entonces nuestro organismo, nuestro ADN, no puede desencadenar la inmunidad natural y poder destruir el virus para que nuestro cuerpo reaccione de forma definitiva frente al virus y lo destruya. ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo dice, ¿qué pasa? La señal de interferón no llega. Entonces se empiezan a liberar toda esta citoquina para estimular la respuesta inmunológica, que genera una respuesta inflamatoria a tal nivel que nos produce todo el cuadro patológico, ¿no? Cuando hablamos de la inmunidad enzimática, es justamente ingresa un virus a nuestro torrente circulatorio y activa una serie de enzimas que se llaman sistema complemento, el cual genera una destrucción del virus para que el primer anticuerpo, o sea, la inmunidad humoral ya sería, el primer anticuerpo se active, que es un anticuerpo IgM, el anticuerpo que deben haber escuchado. El anticuerpo IgM tiene la particularidad de poder interactuar con diferentes partes de los virus, pero no es una forma específica, es una forma inespecífica que permite que de esta forma se reconozca a nivel
sistémico, a nivel de la sangre, al virus que está circulando para que las células inmunitarias puedan actuar y destruirlo, ¿sí? Entonces, este sistema humoral primero se une, interactúa con el sistema enzimático para destruir al virus, y de esta forma las células inmunes reconocen las diferentes partes del virus para posteriormente generar una respuesta inmune específica. Es decir, con esta primera destrucción del virus se estimula al linfocito, al famoso linfocito T, para que genere una respuesta específica y le dé la orden al linfocito B de generar anticuerpos. Perdón que está el perro dando vuelta y nos interrumpió. Y genere el anticuerpo específico para destruir de manera definitiva el virus, que es el anticuerpo G, ¿sí? Entonces, una vez que se genera ese anticuerpo, se puede destruir el virus. El tema es que todo este proceso inmunitario lleva aproximadamente entre unos 10 y 15 días. Y mientras tanto, el virus te va destruyendo de manera inflamatoria. Toda la inflamación que nos genera a nivel respiratorio, por ejemplo, el neumonocito, es un tipo de célula epitelial que tiene este receptor, y al producirse la interacción con el virus, ingresa y lo destruye al neumonocito. Y entonces, ¿qué pasa a nivel respiratorio? Lo destruye, y el neumonocito produce una sustancia fundamental para mantener a la unidad funcional del pulmón, que es el alvéolo, abierto, y de esta forma se produzca el intercambio gaseoso. ¿Qué sucede? Que cuando se produce la destrucción del monocito y no produce esta sustancia que permite mantener el alvéolo abierto, se colapsa. Entonces el aire ingresa por nuestra vía respiratoria, pero no se produce el intercambio de gas. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que veíamos a la gente que se caía en la calle totalmente desvanecida y se morían? ¿Por qué? Porque la gente no registraba que su saturación de oxígeno iba disminuyendo en su sangre, ¿sí? Porque sentía que respiraba bien, porque el aire le entraba y le salía, pero el intercambio gaseoso no se produce. Baja la saturación de oxígeno a tal punto que la gente colapsaba. A medida que fuimos estudiando las consecuencias de la fisiopatología y del virus, pudimos ir comprendiendo todos estos mecanismos y pudiendo ir dando un mejor tratamiento, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente, porque si no, se nos va a hacer muy largo. Con respecto a la sintomatología, decimos una sintomatología típica, inespecífica. Típica, precisamente porque es típica de una gripe, o sea, producimos una rinorrea, una secreción nasal, nos duele la garganta, nos sentimos decaídos porque nos sube la temperatura, un malestar general, típico de una gripe. Y atípico de una gripe, ¿por qué? Porque a veces nos podemos sentir un poco decaídos, podemos no tener secreción nasal, podemos tener sí o no tos, y decimos, bueno, será algo que me vino y nos pasa, ¿no? Un cuadro subclínico, como quien diría. Y después me olvidé de poner el punto asintomático, el paciente que está aportando el virus, pero que no desarrolle ningún tipo de inflamación ni nada, y está aportando el virus, ¿no? Y una sintomatología inespecífica, porque hay muchos pacientes que debutan con manifestaciones cutáneas a nivel de la piel, como afecta a los pequeños capilares, a nivel de la piel, al afectar a los pequeños vasos, produce pequeñas manchas rojizas, lo que nosotros conocemos como petequia, o algunas manifestaciones dermatológicas como prurito, o sea, picazón, y uno dice, ¿qué me está pasando? Y bueno, resulta que nos agarramos el virus y no producimos ninguna de las otras manifestaciones, sino solamente una manifestación leve a nivel dermatológico. Y digestiva, en la parte digestiva, en nuestra mucosa digestiva, en donde hay mayor número de receptores justamente de angiotensina, aunque no sea algo muy raro,
Y muchos pacientes hacen el debut digestivo con diarrea. Mi señora tuvo un cuadro diarreico de un mes prácticamente, de un malestar de un mes prácticamente con mucha cefalea y demás, ¿no? Así que bueno, todas estas cosas nos pueden pasar. De hecho, el gusto, me está olvidando de tocar uno de los síntomas más preponderantes, ¿no? El gusto y el olfato, ¿no? Algo que normalmente en la sintomatología de una gripe, por ahí se perdía un poquito el olfato y demás, pero uno seguía percibiendo el gusto. Bueno, ahora con toda esta pandemia, esos síntomas son algo predominantes. Parecería mentira, yo me acuerdo cuando empecé a perder el gusto, no sé, comía algo y me parecía que estaba comiendo, no sé, una suela de zapato, por así decirle, ¿no? Algo me llamaba mucho la atención y el olfato, ¿no? Que todavía inclusive hasta este momento prácticamente no lo registro, tiene que ser un olor muy fuerte, si no los olores muy leves no los puedo registrar. Bueno, en cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico, lógicamente, antes de pedir una PCR o un hisopado nasal, primero tengo que tener un síntoma, ¿sí? Por eso una clínica sintomática, ¿sí? De gripe o de lo que recién estábamos hablando. En cuanto al laboratorio, cuando uno pide un análisis de sangre, el médico va a ver justamente lo primero si tenemos linfopenia. ¿Qué significa? Cuando vemos el recuento de glóbulos blancos, generalmente en una neumonía bacteriana, una infección bacteriana, suben los glóbulos blancos de tipo neutrófilo, ¿sí? Cuando tenemos una infección viral, como en este caso, suben los linfocitos. Pero acá llamativamente se produce lo que se llama una linfopenia, un descenso de los linfocitos. Yo vi mis análisis laboratorio, los niveles míos de linfocitos de un 7%, cuando los niveles oscilan entre un 20 y un 40. Terrible, terrible. Y bueno, y el dímero D, que justamente nos marca la coagulación. Cuando ese dímero D está incrementado por sus valores, por encima de 1 microgramo por decilitro, dependiendo siempre del laboratorio, los parámetros del laboratorio que lo tome, cuando ese dímero D da alto, uno sabe que o en el principio, digamos, cuando eso daba alto, te anticoagulaba. Ahora es como que cuando se sabe que se tiene COVID y se está en un estado ya de necesidad de hospitalizarse, se anticoagula directamente al paciente con heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? Bueno, con la parte de diagnóstico por imágenes, tenemos primero una radiografía simple de tórax. Nos va a demostrar un bloque a nivel pulmonar, nos va a dar una imagen de un compromiso de nuestro pulmón. Esas imágenes generalmente son bilaterales y muestran una afección bilateral del pulmón, ¿sí? Y de forma asimétrica. Posteriormente eso se puede ir diseminando y tomando en mayor proporción a nuestros pulmones, y si nuestro cuerpo puede resolver pronto el cuadro, lo va a resolver más rápido y esa neumonía que se vio en un principio se va resolviendo, ¿no? Y bueno, cuando el paciente ya está más comprometido y el médico quiere visualizar cuán tomado está ese pulmón, algo más preciso es la tomografía computada, que va a dar un aspecto más amplio del compromiso pulmonar. Y también se ve en la radiografía la clásica imagen en vidrio esmerilado, ¿sí? Que nosotros le llamamos así los médicos, ¿sí? Es una imagen que el médico ve en el estudio por imagen y que ya le da un patrón del tipo de virus que nos está afectando, ¿sí? Sobre todo antes
al principio de la pandemia, cuando uno no tenía el estudio de PCR, o bien, si bien teníamos el estudio de PCR, pero digamos como, por ejemplo, acá en la Argentina, el estudio lo hacía la ANMAT, es el COVID, que se me hacen las lagunas. El Malbrán, el instituto que hacía el estudio de los hisopados, solamente era el Malbrán. Entonces, los médicos no podían tener, digamos, le caía un paciente y no tenían la certeza, uy, tiene esto, no tiene lo otro. Tenían que hacerle el hisopado y esperar el resultado que viniera al Malbrán. Hoy, por suerte, ya todo eso se ha... tenemos un mayor acceso, más laboratorios lo hacen, entonces tenemos un resultado más rápido y podemos acceder a un diagnóstico más temprano, ¿no? Tenemos, a ver, diagnóstico hablamos y pasamos al tratamiento. Bueno, mejor es prevenir que curar, decimos siempre, ¿no? Un viejo refrán. Para prevenir, una buena alimentación, ejercicio, agua, sol, buena oxigenación, buen descanso, manejo del estrés. Y con respecto a esto quiero tocar un tema, porque bueno, a medida que fue transcurriendo la pandemia y los grandes científicos se dedicaron a estudiar la fisiopatología y todo lo que un poquito hablamos, también en este último tiempo vieron la importancia del descanso y del estrés, ¿no? Los niveles inflamatorios que se generan justamente las personas que no tienen un buen dormir y altos niveles de estrés, se ha visto que justamente los niveles de melatonina están muy bajos. Y justamente se dice que justamente este tipo de virus proviene del murciélago. El murciélago es el que más poblaciones de coronavirus tiene y convive en una simbiosis que no le hace nada, ¿no? El murciélago es uno de los animales que más bajo nivel inflamatorio tienen. Uno mira su color y se da cuenta ya los niveles de melatonina que puede tener, ¿no? Muy altos. A tal punto que para poder conciliar el sueño durante el día, tiene que tenerlo muy alto, porque si no, no podría, es un animal con actividad nocturna y por lo tanto debe descansar bien. Y es uno de los pocos animales en todo el reino animal que no tiene artrosis, los fenómenos de artrosis. Siempre se pensaba, porque el hecho que duerme de cabeza, colgado de una rama, el efecto de la gravedad no afectaría sus articulaciones. Pero el nivel de melatonina es sumamente importante. El estrés y el descanso van tomados de la mano con los niveles de melatonina y la inflamación. Se vio que la melatonina, inclusive, los niveles de estrógeno, yo tenía todos los números puestos. ¿Por qué? Porque justamente el paciente, yo bajé 30 kilos con la enfermedad. Y justamente el paciente obeso, el tejido graso tiene muy altos niveles de aromatasa y transforma la testosterona masculina en estrona, que es un tipo de estrógeno. Y los estrógenos incrementan los niveles inflamatorios. Y todo esto está asociado a los niveles también de la melatonina. Entonces, que todo llamativo, ¿no? Bueno, tenía el paciente obeso también tiene aumentados los niveles inflamatorios. Ustedes ahí en el video podían ver mi mano, lo inflamada que están. Si yo les muestro ahora mi mano, verían lo adelgazada que está, ¿no? Todo eso también se traducía a nivel de mis pulmones, ¿no? Es llamativo, los niveles míos de saturación oscilan entre el 50 y 70%, cuando los normales son por encima del 95%, ¿no? Y tenía una presión
una PAFI, vendría a ser la presión que permite que el oxígeno llegue a mis tejidos y mis células se puedan oxigenar de manera correcta a niveles tan bajos que eran incompatibles con la vida. Por eso yo digo, si ustedes quieren ver un milagro de una persona que está viva, soy yo, porque realmente eran muy bajos. Bueno, después sabemos sobre las medidas de higiene, la importancia de utilizar el barbijo. El barbijo tiene una importancia porque si nosotros queremos crear una barrera entre el medio que nos rodea y nosotros, es la forma ideal, digamos. O sea, todo el aire que nos rodea lo aspiramos y necesitamos tener una barrera. ¿Se acuerdan la dualidad que existía? ¿No? Que si utilizamos barbijo, que no es tan necesario que esto, que el otro, ¿no? Yo lo primero que dije, tenemos que usar el barbijo porque justamente es la barrera que nos rodea del aire que puede estar contaminado y que estamos respirando, ¿no? Y se decía, no, que si nos ponemos el barbijo va a reducir nuestros niveles de oxígeno. Todas esas desinformaciones que circulaban, ¿no? Justamente el tener el barbijo permite humedecer bien nuestra mucosa y que las células ciliadas que están en nuestra vía respiratoria puedan funcionar correctamente y ante mejor humedad e hidratación pueden funcionar mucho mejor, ¿no? O sea que es una gran cosa utilizar el barbijo. El distanciamiento social, por algo lógico que todos ya sabemos, cuanto más estemos distanciados uno de otro, menor interacción vamos a tener en nuestras partículas que inspiramos y exhalamos, y vamos obviamente a tener menos riesgo de contagiarnos. El lavado de manos, la importancia, me acuerdo al principio de la pandemia cuando hablé con uno de mis amigos infectólogos de Muñiz, precisamente me dice, bueno, vos no te querés agarrar COVID, no te lleves la mano a la cara, ¿no? Qué difícil que es poder controlar ese reflejo, ¿no? ¿Cuántas veces nos llevamos a la cara durante el día ni tenemos presente ni contabilizado las veces que lo hacemos? Y bueno, la ventilación cruzada, el ventilar los ambientes cerrados, ¿no? La importancia que tiene precisamente para disminuir esa concentración de virus. Podría darles un ejemplo, por ejemplo, cómo ese virus puede desparramarse en un ambiente cerrado. Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, un vaso de agua, cuando uno le mete una gotita de algún colorante, azul de metileno, cómo esa gotita se va esparciendo de manera homogénea en todo el líquido. Bueno, lo mismo pasa en el aire. Cuando ingresa una persona que tenga el virus y tose en un ambiente cerrado, ese virus se va a esparcir de forma homogénea en todo ese ambiente. Entonces, todas esas personas que están ahí en un momento van a ser expuestas a cierta cantidad de esas partículas virales que fueron emanadas en ese ambiente, ¿no? Recuerdo cuando recién empezaba la pandemia, ¿no? En Inglaterra, cuando Boris, el primer ministro, dijo, no, acá vamos a utilizar la inmunidad rebaño, ¿no? La inmunidad rebaño precisamente es la inmunidad que se genera cuando en un ambiente, al haber tantas personas, si uno larga 100 partículas virales, esas 100 partículas se va a distribuir en esas 100 personas que están ocupando ese ambiente. Entonces decía, bueno, que se genere una inmunidad. Cuanto menos carga se infecta a una persona, al compartir la carga viral, va a ser menor y nuestro cuerpo responde con menos carga viral que nos infectamos, responde de una manera más rápida. No sé si me logro explicarlo bien. Después me lo preguntan en el momento de preguntas. Pero, digamos, si uno entra a un ambiente y se come las 100 partículas virales que exhalaron, la carga esa va a ser mucho más alta y nos vamos a enfermar mucho más rápido y nuestro organismo va a tener un tiempo menor para responder frente a esa infección que si nos infectamos con una sola carga viral. Bueno, con respecto a la parte farmacológica, ¿se acuerdan que la OMS decía usemos el paracetamol y el paracetamol y el paracetamol?
Sobre todo, ¿por qué? Porque teniendo que las personas que tienen afecciones respiratorias, el paracetamol, como inhibe otra vía de la inflamación, no permite que se formen los famosos leucotrienos, que son broncoconstrictores y cierran nuestras vías aéreas. Entonces, por sobre todo, como no se conocía el comportamiento del virus, se decía, tomemos solamente paracetamol. Después, cuando uno pudo ir teniendo información sobre la infección y la fisiopatología viral, pudimos saber que el paracetamol es bueno, pero el ibuprofeno también, y todos los AINES que se utilizan para disminuir la temperatura, ¿no? Los corticoides, con el tema de la ivermectina, la melatonina, lo que les explicaba también, ¿no? El tema de la ivermectina, hoy cuando les explicaba cuando ingresaba el virus, inhibía la cascada de señal del interferón. Justamente lo que hace la ivermectina inhibiría la acción de la glicoproteína viral que inhibe la señal del interferón y permitiría que el interferón actúe sobre nuestro ADN para que se produzcan todas esas enzimas y proteínas que destruirían al virus y permitirían al sistema inmunológico alertarse de la presencia del virus. Y obviamente lo mejor que hay para tratar esto son las vacunas, ¿sí? ¿Cuánto escuchamos de las vacunas? ¿Cuántas barbaridades escuché a periodistas, a políticos y demás hablar en contra de las vacunas? ¿Qué cosa me producía tanta bronca? Porque justamente es la forma de que nuestro sistema inmune puede actuar y identificar al virus, o sea, alarmarse la presencia de un agente extraño. Nuestro sistema inmune tiene toda esa cascada que yo les expliqué. La forma de poder intervenir esa cascada informando al sistema inmune es a través de una vacuna. Y el hecho de decir que cuando escuchaba por ahí que las vacunas eran veneno, que esto, que el otro, yo sinceramente les puedo asegurar que en un momento hasta yo desconfié, bueno, ¿será que será? Y decían del chip esto, y realmente es agarrarse la cabeza, ¿no? Las vacunas pueden ser hechos a virus muerto o virus inactivado, vendría a ser lo mismo, a virus atenuado, de antígenos virales y de recombinación genética. Cuando uno habla de virus muerto, bueno, antiguamente la vacuna, por ejemplo, del sarampión, la vacuna de Salk, cuando lograron aislar el virus sarampión, lo que hicieron es matar al virus, formar un preparado con las partículas de virus muerto y lo inyectaban. Entonces nuestro cuerpo reconocía las partículas del virus muerto y desarrollaba la inmunidad contra las diferentes partes del virus, ¿sí? Ese virus no tenía la posibilidad de ingresar a nuestro cuerpo y poder replicarse para enfermarnos. Entonces nuestro cuerpo, al reconocerlo, formaba los anticuerpos para destruir cuando ingresaba el virus que sí podía enfermarnos. A virus atenuado. El virus atenuado es el virus que se lo hace replicar varias veces y pierde su capacidad virulenta. Y entonces, al perder su capacidad virulenta, es como que nos permite enfermar de una forma natural y desarrollar una mejor inmunidad, como en el caso de la vacuna de Sabin, que es por vía oral, genera una virosis natural, una enfermedad natural, y nuestro cuerpo desarrolla una mayor inmunidad frente al virus. Después tenemos antígenos virales. ¿Qué son los antígenos virales? Justamente esas proteínas de superficie, en el caso del virus del COVID, es la proteína espiculada que está sobre su membrana, la cual permite el ingreso, y cuando se reconoce eso, se generan los anticuerpos frente a esa proteína. ¿Sí? Y esos serían los antígenos. Y después tenemos las vacunas de recombinación genética. Tenemos un conocimiento de la genética tal hoy día
que podemos hacer diferentes combinaciones de ese genoma y generar diferentes tipos de vacunas. Por ejemplo, al obtenerse el genoma del virus, ese ARN mensajero que está dentro del virus, los científicos lo hacen replicar en ribosomas y obtienen las estructuras, las proteínas de ese virus y toman esas proteínas e inyectan, y entonces nuestro cuerpo puede reconocer esos antígenos y generar los anticuerpos específicos para que cuando nos invada el virus que puede enfermarnos, podamos desarrollar la inmunidad frente a ese virus, ¿sí? En el caso de las vacunas que nosotros estamos teniendo actualmente, la Sinovac, la Sinopharm, la Pfizer, la Moderna, la de Johnson & Johnson y la AstraZeneca, son de diferente tipo, ¿sí? La Pfizer, la vacuna Pfizer, es una vacuna de ARN mensajero, ¿sí? Se toma la información genética del COVID y se la introduce en un virus que nuestro cuerpo ya conoce para que pueda meter ese ARN mensajero del virus, pero que ese ARN viral no tiene la información completa del virus que nos forme el nuevo virus. No, solamente tiene una información en cuanto a las proteínas de superficie del virus para que nuestro cuerpo las sintetice y alargar esas proteínas a nuestro sistema circulatorio, nuestras células inmunes reconozcan esas partículas e de forma inmediata nos generen los anticuerpos específicos que nos darán la inmunidad frente al virus. Lo mismo para la vacuna, la vacuna desarrollada por laboratorios Moderna. No así para el de AstraZeneca y el de Janssen, que son virus que son vacunas, perdón, que están hechas con vectores virales, como los virus de chimpancé. Se toma la información genética del COVID y se la introduce, se vacía la información que tienen los ADN virales de chimpancé y se les introduce esa información. Son virus que no tienen capacidad de replicar, pero que al ingresar en nuestro organismo pueden dar la información que tiene el COVID para que nuestro cuerpo la pueda traducir y así generar los anticuerpos que desarrollen la inmunidad frente al virus. Después podemos hablar finalmente de los efectos adversos de la vacuna. Para medir los efectos adversos de la vacuna tenemos que medir los beneficios sobre el riesgo, ¿sí? Si la vacuna me da más beneficio que riesgo, obviamente que la podemos usar a la vacuna. Y en base a eso se midieron la efectividad de cada una de estas vacunas, ¿sí? El virus COVID nos produce trombosis. Lo primero que se salía a decir en contra de la AstraZeneca y de la Johnson, no, estas vacunas producen trombosis, están matando a todo el mundo, no la usemos. De hecho, en un tiempo fueron suspendidas, pero después se vio que si estos virus, uno quiere disminuir el efecto de la trombosis, la mejor forma de disminuir la trombosis es pudiéndose vacunar contra estos virus, ¿sí? Y los efectos adversos se miden a un tiempo de 2 meses, ¿sí? Si hay efectos adversos que sobrepasan ese tiempo, directamente las vacunas no pueden pasar el testeo y ser autorizadas por las autoridades sanitarias de los países para poder ser aplicadas. O sea que si tenemos un efecto adverso, estos efectos adversos se tienen que dar generalmente dentro de las primeras 2 semanas, ¿sí? Y lo que precisamente se estuvieron viendo son síndromes de Guillain-Barré, que es un efecto adverso que afecta al sistema nervioso central
donde se afecta la motilidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Justamente muchos pensaban que a mí me había pasado eso por la parálisis que se me generó en los miembros superiores, pero como yo siempre conservé la motilidad de mis piernas, justamente el síndrome de Guillain-Barré afecta primero los miembros inferiores, después va de manera ascendente, ¿no? Afectando la motilidad, ¿no? Y este síndrome lo producen todas las vacunas, todas las vacunas. La vacuna que normalmente nos vacunan año tras año para la gripe nos puede producir este síndrome. Y la vacuna, les digo, la vacuna de la gripe nos da una inmunidad de entre 50 al 60% para prevenir una gripe. Imagínense, estas nuevas vacunas están dando, la que menos efectiva es que la Sinovac, da una inmunidad del 50% con 3 dosis. Y después viene la Sinopharm que da del 80% con 2 dosis. Imagínense la Pfizer que da mucho más, la Sputnik y la Moderna que dan por encima del 90%. Entonces, les puedo asegurar, gente querida, que la mejor forma de tratar esta pandemia y la mejor forma de evitar que el virus mute es vacunándonos. Me daba mucha tristeza cuando yo veía que había lugares que estaban citados 2.000 personas para ir a vacunarse, que me han pasado, y no se iban a vacunarse por temor. Justamente hablaba con un colega que tuvo que pasar con sus padres porque sus padres tenían turno para vacunarse, no se fueron a vacunar porque habían visto una información en la televisión que las vacunas no eran buenas. Entonces dijeron, no, ¿qué me voy a vacunar? Mirá lo que le pasó a fulano y a mengano. Entonces no se iban a vacunar. Dice que tuve que hacer un trabajo bárbaro para que se vacunaran. Sinceramente, con la mano más grande en el corazón, me lo pongo. Y por favor, todo aquel que dudaba en vacunarse, no lo haga y vaya a vacunarse. Los países del primer mundo tuvieron el privilegio, porque fueron los que más invirtieron en poder recibir las primeras dosis de vacuna. Nuestro país forma parte de los países en vía de desarrollo y somos los que menos acceso teníamos. Y de a poco vamos pudiendo tener ese acceso. Por favor, vacúnense. Es la forma de parar esta pandemia y la forma de que se produzcan la menor cantidad de mutaciones posibles. Podríamos seguir hablando y me encantaría poder hablarles de muchas cosas más. Se están estudiando vacunas que se van a aplicar por la vía respiratoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ingresar el virus, sobre todo por vía respiratoria y digestivo, al ingresar por la vía respiratoria, el virus activa a los anticuerpos, no les hablé, los anticuerpos tipo A, que son los que se encuentran en las mucosas. Son los anticuerpos que primeramente actúan ante la invasión viral y neutralizarían la forma de ingreso del virus. ¿Ok? Y esos virus se desarrollan altamente cuando se produce una infección natural. Entonces, se están viendo desarrollar en España, yo sabía sobre todo, se está viendo desarrollar una vacuna que se aplicaría por la vía respiratoria. Me encantaría de hablarle del origen de las vacunas, de la primera vacuna. Fue desarrollada por una monja maometana, pero bueno, en otro momento, si a ustedes les interesa, podríamos hablar en otra charla. Y no me quiero olvidar de una vacuna que se está experimentando acá en el país, que es la vacuna vegetal. Se vio una vacuna que es pariente de la planta del tabaco, que se le introduce el material genético del COVID y la vacuna desarrolla proteínas similares a la proteína espicular del virus. Y entonces, después se la tamiza a este vegetal y se toma se hace una vacuna y se inyecta con eso y nuestro cuerpo está desarrollando anticuerpos frente
al virus. Se están descubriendo una serie de cosas impresionantes. La ciencia avanza a pasos agigantados y la información transcurre tan rápido que cosas que antiguamente tardaban años, ahora se están sabiendo de una semana a la otra, ¿no? Los grandes cráneos de este mundo que investigan se comparten la información de manera tan acelerada que se van desarrollando nuevas cosas. Al punto se está desarrollando un gel para aplicarlo por vía inhalatoria que bloquee toda la mucosa respiratoria con anticuerpos tipo A, ¿sí? Pero bueno, son todas cosas que se están desarrollando. Por lo pronto, lo mejor y lo más efectivo es aquel que se vacunó, que esté feliz porque pudo tener la vacuna. Y el que está teniendo la posibilidad, que no lo dude, que se vacuna. No importa el tipo de vacuna, porque todas le van a generar una inmunidad. Y lo último que quiero recalcar es que justamente muchos dicen, no, pero aquel que se vacunó se la vuelve a agarrar. Sí, se la vuelve a agarrar, pero como se vacunó, su cuerpo tiene el poder de reconocer al virus y generar una respuesta inmune mucho más rápida que aquel que no está vacunado, que tiene que hacer todo el proceso inflamatorio para generar ese anticuerpo específico para destruirlo. Pero mientras tanto, ese cuerpo desarrolló tal inflamación que no le permitió al sistema inmunológico, destruir al virus. O lo destruyó, pero el proceso inflamatorio que el virus generó con antelación fue tan importante que terminó matando a la persona. Entonces, por favor, de corazón, por favor, sinceramente, vacúnense. Muchas gracias.